A continuación, toca el turno en esta mesa al doctor Fernando Reyes Espinosa, quien es licenciado en Economía, doctor en Economía y profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Adscrito a la División de Estudios de Posgrado, ha sido consultor de la Comisión Económica para América Latina, el Banco Mundial y otras instituciones. Fue economista en la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con sede en Roma. Ha desempeñado también funciones de asesoría en el sector público, en la Coordinación General de Abasto y Distribución del Distrito Federal, y ha sido investigador visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de San Diego, entre otros datos de su biografía, con una amplia lista de publicaciones en temas de agricultura y de economía de los recursos naturales y el cambio y los efectos del cambio climático. Y a continuación procederé a darle la palabra. Fernando, muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, quisiera comenzar diciendo que es un gusto estar nuevamente en este foro organizado por el Colegio Nacional de Economistas. Esta vez voy a hablar sobre un tema que tiene mucha actualidad: la relación entre el cambio climático y seguridad alimentaria. Ustedes han leído en los periódicos que debido a la sequía, muchas poblaciones del norte de México, en particular, por ejemplo, la Sierra Tarahumara, ha recibido mucha atención. Hay un problema gravísimo de inseguridad alimentaria ligada al problema de la falta de lluvia. Entonces voy a abordar esta relación entre cambio climático y seguridad alimentaria. Entiendo la seguridad alimentaria a la manera como la FAO la define, o sea, no estamos hablando de la soberanía alimentaria, no estamos hablando de la nación, estamos hablando de los hogares. Para que los hogares estén en seguridad alimentaria, se necesitan reunir cuando menos tres condiciones: que haya alimentos, o sea, disponibilidad de alimentos; dos, que haya acceso de la población, sobre todo de la población pobre, a una canasta básica alimentaria; y tercero, que esta seguridad alimentaria tenga permanencia en el tiempo. Entonces, así vamos a entender la seguridad alimentaria. Y ahora vamos a ver, bueno, pues qué es cambio climático. No voy a entrar en definiciones técnicas, simplemente quisiera ver de qué manera la agricultura es afectada por el cambio climático. Voy a señalar tres efectos. No agotan todos los efectos, pero son en este caso los más importantes. Sería, bueno, un aumento de la temperatura bajo la cual se cultivan diferentes productos, y sobre todo en zonas en donde ya la temperatura es bastante elevada, ¿no? Como es el caso de muchas regiones de México. Entonces, aumento de la temperatura y sus efectos sobre la producción de la fertilidad. El segundo elemento del cambio climático es que este afecta los patrones usuales de precipitación pluvial y por lo tanto provoca sequías por un lado y también exceso de agua, inundaciones por el otro. Sería el segundo efecto. El tercer efecto es que asociado al cambio climático hay una serie de eventos extremos que en el caso de México asumen la forma de huracanes que azotan en particular regiones del sur de México, en particular, por ejemplo, el estado de Guerrero o de Oaxaca. Son estados que reciben huracanes de manera periódica. Entonces, la pregunta que yo planteo es cómo evaluar anticipadamente la vulnerabilidad a la cual podrían estar sometidos grupos humanos debido al cambio climático.
De manera general, podríamos decir que existen tres factores que convierten a una población humana en población muy vulnerable a los cambios del cambio climático. La primera es la exposición de largos segmentos de la población a riesgos debido a que viven en ambientes frágiles. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, zonas proclives a la sequía, zonas proclives a las inundaciones, zonas que ya tienen una temperatura muy elevada y otras áreas que están sujetas a derrumbes o bien que están sujetas a recibir huracanes de manera frecuente. O sea, estas zonas son frágiles y por lo tanto son vulnerables. Es el primer factor. El segundo factor es que existe una alta sensibilidad de las formas económicas sociales de ganarse la vida a cambios adversos del clima de estos segmentos de la población. En particular, me refiero a los sectores que viven de la agricultura, que es un sector económico altamente sensible a los cambios del clima. Es el segundo factor. El tercer factor es una limitada capacidad para adaptarse al cambio climático debido a una situación de pobreza y bajos ingresos. Este tercer factor quiere decir que a mayor pobreza, menor capacidad para adaptarse a los efectos de los cambios climáticos y viceversa. Los países o las poblaciones que tienen mejor ingreso tienen mejores posibilidades de adaptación y de evitar los cambios negativos del cambio climático. Ahora, si nosotros nos preguntamos, bueno, si aplicamos estos tres factores a la población mexicana, resulta que hay muchas regiones y localidades en México que podríamos clasificar como vulnerables a este tipo de cambios climáticos. Y una tarea de la política pública precisamente es identificar cuáles son las localidades y las regiones que tienen mayor grado de vulnerabilidad ante estos cambios. En lo que se refiere al tema de la adaptación y de la pobreza, México cuenta con una buena base de datos para poder indicar qué porcentaje de la población está en una situación de inseguridad alimentaria. El Coneval, ustedes seguramente conocen, ha publicado una investigación reciente en donde calcula cuál es el porcentaje de la población mexicana que que tiene carencias en el acceso a la alimentación. Este dato para el 2008 revela que 23.8 millones de mexicanos tenían carencias en el acceso a la alimentación, o sea, estamos hablando alrededor del 21.7% de la población mexicana. Lamentablemente, este indicador empeoró en 2 años, de tal manera que en el año 2010 había 28 millones de mexicanos con carencias en acceso a la alimentación, o sea, estamos hablando alrededor de 4 millones de mexicanos que adicionalmente se sumaron a este conjunto de personas con carencia en el acceso a la alimentación, y estamos hablando casi del 25% de la población nacional. Eso quiere decir que 1 de cada 4 mexicanos hoy en día tiene dificultades de conseguir la canasta básica, y por lo tanto estamos hablando de la amplitud que tiene este fenómeno de pobreza y por lo tanto de dificultades de adaptación al cambio climático. Son datos realmente alarmantes y dramáticos. Tenía yo por aquí unos mapas que ya no voy a poder presentar, pero en
para terminar este punto, el mismo Coneval tiene un trabajo que mide la pobreza por municipio en el país. En estos municipios que voy a nombrar, la mayor parte de la población está en situación de pobreza. Por ejemplo, en San Juan Tepehuitla, en Oaxaca, el 97.4% de la población está en situación de pobreza. En Aldama, Chiapas, el 97.3%. En San Juan Cancún, Chiapas, el 97.3% de la población está en situación de pobreza. Y así me puedo seguir con estos 10 municipios que son los más pobres del país. Lógicamente, estos municipios en donde la abrumadora mayor parte de la población es pobre, tienen una muy baja capacidad de adaptarse al cambio climático. La mayor parte de ellos vive de la agricultura de una manera preponderante y están en zonas también ecológicamente frágiles, de tal manera que aquí tenemos un diagnóstico un poco pesimista sobre la situación actual en lo que se refiere a la inseguridad alimentaria. Ahora, entrando en consideraciones un poco más técnicas, digamos, cabría preguntar, bueno, ¿cuál es la relación entre temperatura y productividad? Entre temperatura y producción de alimentos. Las investigaciones disponibles indican que si ponemos en una gráfica, que aquí las tengo pero no las puedo proyectar, tienen una forma de U invertida. O sea, si nosotros medimos en el eje vertical la productividad, digamos, toneladas por hectárea de maíz o de cualquier otro producto, y en el eje horizontal medimos los grados centígrados de temperatura, vemos que la temperatura hace que la productividad vaya ascendiendo, llegue a un máximo y después continúe en fase decreciente. Este tipo de curva es muy importante estimarla para los distintos países y para las distintas regiones, porque a partir de esta información podemos colegir algunas cosas sobre cuál va a ser el impacto del cambio climático. Digamos, los países del norte, que tienen latitudes altas, están en una fase de la curva en la cual todavía pueden soportar incrementos de la temperatura y la producción va a seguir aumentando porque precisamente están en una parte de la curva en que el aumento de la temperatura va a beneficiar. Sin embargo, bueno, este es el caso típico, digamos, de Canadá, de Rusia, de países que están en latitudes relativamente frías, en donde el cambio climático va a ser benéfico. Sin embargo, aquellos países o aquellas regiones que ya están en esta parte de la curva en donde cada aumento de la temperatura implica una disminución de los rendimientos por hectárea, son zonas frágiles, ¿no? En una investigación que se hizo en la Facultad de Economía, que fue coordinada por el doctor Galindo, hay algunas estimaciones. Esta es una investigación que ustedes pueden consultar en internet, se llama Economía del Cambio Climático, y ahí hay información sobre qué es lo que está pasando, por ejemplo, en estados como Chiapas o Guerrero actualmente. En estos estados, lamentablemente, las temperaturas vigentes son tan altas que ya están en aquella parte de la curva en donde 1 grado de aumento de la temperatura conlleva decrementos en la fertilidad de la tierra. Entonces se puede estimar que un aumento de la temperatura va a traer como consecuencia en estas regiones decrementos significativos en los rendimientos y en la producción local de alimentos. Bueno, esto es a lo que se refiere
en lo que respecta al cambio climático vía aumentos de la temperatura. Se puede también hacer una estimación de cuál va a ser el impacto de los huracanes. ¿Sí? Afortunadamente hay una investigación que se hizo en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, en donde se estudian los efectos posibles que va a tener, que ya tienen y que podrían seguir teniendo los huracanes, ¿no? A partir de una función de producción, en donde el daño probable que es como variable dependiente, se asocia al nivel de precipitación, primero, al nivel de temperatura, al número de meses secos y al número de huracanes que va a haber en el año. La investigación indica que el nivel óptimo en el cual funciona la economía maicera de Guerrero es que haya una precipitación de alrededor de 1000 milímetros al año, que la temperatura media sea alrededor de 20 grados centígrados y que haya 10 meses secos y 0 huracanes. En estas condiciones, entonces, la productividad y la producción de maíz llegarían a los niveles óptimos. La investigación consiste en simular qué va a pasar con la producción, o sea, cuántas hectáreas dañadas va a existir en el año según estemos en un escenario de alta temperatura o de presencia o no de huracanes. La investigación refleja que cuando solo aumenta la temperatura en este estado, los daños son, digamos, cuando aumenta 1 o 2 grados, los daños son alrededor del 10% de la producción. Sin embargo, cuando entra en acción un huracán y todas las condiciones de temperatura y lluvias permanecen constantes, el impacto es de 18%, que parece no ser tan elevado. Sin embargo, la investigación también muestra que cuando hay una combinación de factores, por ejemplo, un incremento de la temperatura y una presencia de un huracán, las pérdidas pueden llegar al 75% de la superficie sembrada. Este tipo de impacto, si lo medimos no nada más en daño a superficie sembrada, sino lo medimos en pérdidas de toneladas de maíz, esto llega, en el año en que se hizo la investigación, a 375,000 toneladas en Guerrero. Tal vez 375,000 toneladas no les digan mucho a ustedes, pero si vemos que una parte importante del maíz de Guerrero es de autoconsumo y que hay una dependencia muy grande del ingreso de las familias campesinas con respecto al maíz, una pérdida de 375,000 toneladas llevaría a una situación grave de inseguridad alimentaria en la región. Entonces, digamos, para concluir, podemos decir que los efectos del cambio climático sobre la seguridad alimentaria van a ser más agudos en donde, 1, los hogares dependen de la agricultura; 2, en donde están más expuestos a riesgos climáticos; y 3, en donde hay más dificultades de adaptarse al cambio climático debido a su situación de pobreza. Entonces, en estas regiones, las probabilidades de que ocurran situaciones de inseguridad alimentaria serán más altas, ¿no? Por eso yo digo que una tarea de la política pública es identificar estas regiones, estudiar sus recursos
estudiar sus limitaciones para poder definir políticas de seguridad alimentaria eficaces en el nivel local y regional. Algunos han sugerido, bueno, pues si hay zonas frágiles, pues hay que trasladar a la población de zonas más frágiles a zonas menos frágiles. Sin embargo, esta propuesta no es viable, ¿no? O sea, las personas no son plantas que se puedan trasladar de una región a otra, sino son personas que han decidido quedarse en sus lugares de origen a vivir. Entonces, la mejor opción en estas condiciones es aumentar el acceso a la alimentación y a través de una estrategia de seguridad alimentaria local y regional que convierta a estas poblaciones en poblaciones más resilientes, más adaptables al cambio climático. Una medida muy importante es aumentar la capacidad de producir alimentos localmente. Esa sería una idea. Ahora, esta mayor adaptación de las poblaciones vulnerables al cambio climático tiene que pasar por una serie de medidas prácticas, medidas concretas de adaptación que no las invento yo, sino son cosas que de alguna manera los campesinos han comenzado a hacer en diversas partes del mundo. Por ejemplo, sembrar variedades más resistentes al calor o a la escasez de agua y a los vientos. Esto a su vez depende de la capacidad que tengan los estados de generar estas nuevas variedades. También se puede pensar en sembrar cultivos mejor adaptados al clima local. O sea, habría que preguntarse si las siembras locales están bien adaptadas al nuevo clima, o bien puede haber algunos cambios de cultivo factibles que podrían convertir a las plantas en más resistentes y por lo tanto otorgar un mayor nivel de seguridad alimentaria. Otro elemento es modificar los calendarios de cultivo para adaptarlos a los nuevos ciclos del clima. Otra posibilidad es cosechar agua e invertir masivamente en pequeñas obras de infraestructura para captar agua, ya que está demostrado que el riego, aunque sea en muy pequeña escala, es una forma, un pequeño antídoto frente a la elevación de la temperatura. Entonces, invertir en cosecha de agua. Invertir, o sea, generar un sistema de policultivos. O sea, el monocultivo es incurrir en una situación de más vulnerabilidad, de más riesgo. Finalmente, agroforestería, métodos silvopastoriles que logran conservar humedad. O sea, la lista puede ser amplia, no quiero ser extensivo en esto. Quisiera nada más terminar con una idea. Si bien es cierto que aumentar la capacidad local de producir alimentos para tener más disponibilidad de alimentos es muy importante, esta medida no es suficiente. Muchas veces la vulnerabilidad con respecto al clima en ciertas zonas es tan grande que no basta con estos métodos que yo he estado narrando. En este caso, una idea también manejada en distintos ambientes y también seguida por los propios campesinos y productores es la diversificación de las fuentes de ingreso. No podemos nada más depender de una, en este caso de la agricultura, que además es una actividad de riesgo por el cambio climático, sino lo deseable es que las familias campesinas tengan un abanico más grande de fuentes de ingreso. De hecho, los mismos campesinos se han encargado de hacer esto en medio de dificultades económicas patentes que ustedes conocen.
¿no? Entonces, esta diversificación de las fuentes de ingreso tiene que ver con la capacidad de las economías locales y regionales de generar empleos. ¿Sí? A mayor presencia de empleos en las economías regionales, los hijos de los agricultores van a poder tener oportunidades para poder emplearse en actividades no agrícolas que generalmente ofrecen mayor remuneración. También digamos, fomentar el autoempleo en actividades por cuenta propia puede ser también una estrategia que puede redundar en una mayor seguridad alimentaria, para lo cual las medidas más viables son invertir mucho en educación rural, invertir mucho en infraestructura rural, en salud rural, en capacitación y en instituciones de microcrédito que puedan colocar a los miembros de las familias campesinas en una mejor posibilidad de diversificar sus fuentes de ingreso. Bueno, ya he tomado mucho tiempo, yo quisiera dejar aquí la intervención. Muchas gracias por su atención.